Tenemos con nosotros rápidamente a Jimmy Papá Dimitrio. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Oiga, usted ha pasado acá relajadamente, se lo tengo que decir, de un analista político, de un asesor político, a querer estar activamente en la política. Correcto. Sé que usted también ha sufrido los embates de la presión y del trabajo en política, porque un poco fue lo que sucedió durante su periodo acompañando al presidente Martinelli, porque se afectó usted, digamos, físicamente ante esa situación. No digamos que toda la culpa la tuvo el gobierno cuando estuvo en el gobierno, pero sí es parte de lo que un ser humano tiene que pasar a veces con las presiones y el trabajo. Así que me llama mucho la atención que usted quiera pasar de ese, digamos, de ese papel de asesor, de consultor, que le es reconocido en todo el país, a ser activamente un líder político. ¿Qué fue lo que pasó en esa transición? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio que me brindas en el día de hoy y a toda tu teleaudiencia y radio escucha. Sí, es una buena observación. Yo creo que llegué a un momento que ya dije, he sido consultor desde que tengo prácticamente 25 años, he estado en la política mucho más tiempo antes que eso y llega un momento que uno quiere hacer algo un poquito más, ¿no? Ya fui jefe de campaña varias veces, he sido asesor de campaña alrededor del mundo y quería hacer algo diferente con un partido político. O sea, el partido político siempre ha sido como un vehículo para llegar a la presidencia. Y yo quería hacer algo un poquito diferente con Cambio Democrático, ver si podemos invertir la pirámide y darle más espacio y más relevancia a lo que es los representantes y a la comunidad local, porque son la primera línea que habla con el pueblo panameño a nivel nacional, son los que le pueden dar una respuesta al pueblo panameño. Yo creo que, no sé si te acuerdas, hace muchos años atrás, el peso del representante era mucho más importante de lo que era ahora. Ahora se ha vuelto como un caciquismo con el tema de los diputados, que son los que prácticamente son los gerentes de los representantes, y antes no era así. Antes los representantes eran gente profesional que tomaban una licencia con sueldo y podían más o menos resolver los problemas del pueblo panameño a nivel local. Y yo creo que eso es lo más importante, tener un gobierno local y no un gobierno centralizado solamente en una cabeza. Yo creo que la cabeza no está para resolver los problemas locales. Y lo que hemos hecho es que hemos transferido el poder que antes existía de los corregimientos, se ha centralizado prácticamente solamente en la cabeza, que es presidencial, y ya no hay la respuesta que se le daba antes al pueblo panameño. Mira, interesante tu respuesta. Tú has conocido al presidente Martinelli en las distancias cortas y al presidente actual Mulino en las distancias cortas. Yo decía hace unos días que tenía aquí a otros políticos que a mí me parece que no hay una historia tan exitosa en política como la del señor Ricardo Martinelli, que en su propio periodo de tiempo, en este mismo siglo, no después de morir ni antes de nada, sino en este mismo siglo, en esta misma, puede ser polémico, puedes tú discutir muchas cosas acerca de esto, pero ha creado dos partidos políticos y los dos partidos políticos han estado en el poder. Correcto. Y ahora, en un escenario absolutamente inusitado y diferente, tiene a un partido político en el poder y a otro partido que ahora no le pertenece, que podría denominarse un partido de oposición, dependiendo de los resultados. ¿A qué corriente vas a corresponder tú si llegas a tener el liderazgo del partido CD? Bueno, yo creo que la razón que le fue bien a Cambio Democrático fue porque estaba centralizado en la figura de Ricardo Martinelli, y después esa figura se traslada a otro partido político que es Realizando Metas, que es lo que tú estás describiendo, sí, que primero fue Cambio Democrático, después fue Realizando Metas. A las finales, Cambio Democrático ha pasado por un proceso democrático. Ella es un partido totalmente diferente. La gente que se quería ir con Ricardo Martinelli, la imagen de Ricardo Martinelli, ya emigró para RM. O sea, ya Cambio Democrático es otro partido, un partido independiente, un partido que tiene gente diferente que quiere hacerle el bien al país. Y bueno, yo creo que eso es algo importante. Realizando Metas es un partido diferente a Cambio Democrático, y Cambio Democrático ya es un partido independiente que no tiene necesariamente vínculos a Ricardo Martinelli. Sí le reconozco a Ricardo Martinelli, que fue el fundador del partido, pero él decidió fundar otro partido que es Realizando Metas. Es una situación que tú eres aquí el mejor asesor político. Es una situación que no es, digamos, usual. Es a lo que quiero llegar.
¿Cómo se baila el trompo en la uña, como decía mi abuela? Tienes a un partido político como el de ustedes que está generando nuevas dinámicas. Correcto. Y la dinámica que ahora acontece es un candidato presidencial que es es líder del partido en este momento y que tiene que hacer la transición. Hay corrientes políticas en el CD. ¿Cuáles tú dirías, haciendo un análisis, esas corrientes, cuáles son en este momento? Bueno, yo creo que lo importante es que Cambio Democrático es un partido independiente. O sea, ya... Eso es lo que tú quieres, ese es el mensaje que quieres traer. Correcto. O sea, yo creo que Cambio Democrático tiene que mantenerse independiente. Hay aquellos que tienen una corriente que quieren que Cambio Democrático se convierta en una bisagra de RM, por decirlo así. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, la cola del autobús, ¿qué es lo que te van a dar a ti? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que estás buscando siendo parte, realizando metas? ¿En base a qué? ¿En base a una ideología? No. ¿En base a una identidad que tú te sientas identificado con el partido realizando metas? No. Porque si te hubieras identificado con realizando metas, te hubieras cambiado de Cambio Democrático, ya te hubieras cambiado a realizando metas. Así que te quedaste en Cambio Democrático. Así que lo que significa que tú estás buscando algo más. Y yo creo que hay una membresía grande dentro de Cambio Democrático que está buscando esa identidad y esa identificación. He estado reunido con mucha gente muy buena, que están buscando un norte de partido. Están buscando, ok, ¿dónde vamos a ir con el partido? Quiero mantenerme aquí, pero quiero saber para dónde voy. Y no les gusta la corriente de ser una bisagra o ser un partido que sea absorbido por realizando metas. O sea, esa no es la idea. La idea es, como te comenté al principio, generar un partido totalmente democrático, donde todo el mundo pueda participar, donde tengamos por ley primarias en cada uno de los puestos de elección, donde no se ponga nadie de a dedo, no se ponga nadie directamente, sino que se vaya a primarias todos los puestos de elección, todos, desde Como buen presidente partido para político abajo. latinoamericano, el CD empezó exactamente como tú lo acabas de describir, que ya no debe ser. Correcto. Obviamente porque había una especie de caudillo que era Martinelli, un caudillo de este siglo, y si bien ahora tu posición y la posición de quienes te pueden apoyar es no ser una bisagra del RM y por tanto no tener línea directamente tal vez de Ricardo Martinelli, tal vez la idea de Ricardo Martinelli sea diferente. Hace unos días, con las reuniones que llamó y convocó el presidente Molino, sorprendió a todo el mundo el hecho de que el señor Martinelli, desde su estadía en la Embajada de Nicaragua, denominó a través de un tuit, un X, a Roberto Enríquez, a quien conozco muy bien y hemos invitado también para que se haga su conversación y su discurso, y lo invitó a ser parte como representante no del CD, sino de RM, cosa que llamó la atención a todo el mundo. Nosotros, cuando estábamos en el programa, recibimos la llamada de un alto vocero del CD diciendo que eso no era así, que iba a ir el secretario general, el amigo fiel, Luis Eduardo Camacho. Antes de eso, una semana antes, sucedió el crash digamos, el tú a tú que hubo, poquito pero bastante significativo, cuando el presidente Martinelli cuestionó la posición de Molino en relación al tema de las eléctricas. Hay una especie de hostilidad cordial entre el presidente Molino y el expresidente Martinelli. No, yo no creo, yo lo he dicho de que los dos tienen un carácter muy fuerte, pero yo creo que el presidente Molino fue muy claro en el momento que aceptó la candidatura y le puso las pautas, me explico, él dijo, hey, yo no voy a aceptar directrices ni que me estén imponiendo absolutamente nada, y a las finales, nos guste o no nos guste, la verdad es la verdad, de alguna forma JR recibió los votos o heredó los votos de Ricardo Martinelli. Acuérdate que él no hizo campaña. JR básicamente la campaña le era Molino es Martinelli, Martinelli es Molino. Así que se apoyó 100%. Ya no es así, no es tan así. Bueno, pero en ese momento fue la imagen de Ricardo Martinelli que ayudó a el señor Molino a llegar a ser Pero al presidente. enviar a Roberto como... Yo te digo porque esto es parte de la dinámica política de lo que está sucediendo. Es claramente una intención de influir en los votantes internos en esta, digamos, elección política, un proceso interno del CD,
al enviar a Roberto, o por lo menos designarlo para que representara a un partido al que no pertenecía. Al final eso no pasó. No sé si hay una historia que no conocemos donde el presidente dijo, aquí vienen los representantes de los partidos que son, porque al final el presidente Molino es parte de RM. ¿Cómo tú evalúas que se haya hecho algo como eso, o que el presidente Martinelli tome ese tipo de decisión para influir en las elecciones del CD? No sé qué fue lo que sucedió ahí. Uh-huh. Yo no soy títere de Ricardo Martinelli, soy amigo de Ricardo Martinelli. ¿Okay? Uh-huh. Yo no voy a seguir los lineamientos de absolutamente nadie, yo tengo mis propias ideas de lo que hay que hacer con el partido. Y si gente quiere seguir el lineamiento de Ricardo Martinelli, con mucho gusto se pueden ir a realizando metas y se pueden inscribir mañana. Uh-huh. Pero si quieres algo diferente, si quieres un cambio del partido tradicional, si quieres un sistema diferente de partido que te tome en cuenta y tome en cuenta los convencionales y que no siga con ese caudillismo como tú dijiste en un principio, entonces veamos algo nuevo, un sistema nuevo que podemos implementar en un partido nuevo. Yo he hecho varias campañas, he trabajado con muchos partidos políticos y quiero hacer algo diferente con este partido político donde exista mayor participación de los miembros de Cambio Democrático. ¿Tú cómo la llevas o cómo lo manejas con don Rómulo Ruz, que es actualmente el líder del partido? ¿Hay alguna dinámica entre ustedes? Yo tengo una relación cordial con todo el mundo. Cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su espacio de decisión a quién y quién nos va a apoyar. Yo creo que es importante a todo el mundo y se lo he dicho a todo el mundo. Escuchen a todos los candidatos que vayan a correr para presidente de la Junta Directiva de Cambio Democrático. Escuchen a todo el mundo qué es lo que proponen, qué es lo que quieren hacer con el partido y tomen una decisión a conciencia. Es fácil coger un billete, ¿okay? Coger una plata, es fácil que te digan que te voy a nombrar, mándame tu currículum, pero espera, que aguanta, que no sé qué. Prometer, cualquiera promete. ¿Eso está pasando ahorita mismo? ¿O puede pasar? Claro que está pasando y puede pasar y va a pasar. Pero al final es que es lo que pasa. Los convencionales entonces vienen donde me dicen, que, oye Jimmy, lo que pasa es que no me toman en cuenta. Cuando me necesitan, me piden el voto y no me toman en cuenta. No te toman en cuenta porque cuando te pagan, te compran. Ya yo compré tu voto. Y esa transacción hasta ahí llegó en el momento que tú recibes el dinero de la persona que te lo está dando. ¿Okay? Yo entiendo que hay necesidades, pero yo creo que se puede hacer la política un poco diferente. Y la forma de hacer las cosas diferente es dándole verdaderamente participación a las bases del Partido de Cambio Democrático. A propósito de lo que acabas de decir y de las facciones que puede haber, que es normal que las haya en este tipo de elecciones internas, ¿quiénes son las figuras del CD que te acompañan en la aventura de lograr el liderazgo de este partido? Mira, hay muchas, la verdad que hay muchas personas, y entiendo que tienen necesidades, y muchas de esas personas no quieren hablar por temor a una represalia, correcto. Entonces creo que me voy a reservar. Aquí vino un diputado valiente, que fue Didiano. Didiano sí expresó directamente su apoyo como vicepresidente y diputado del CD. Sí, no todos tienen la valentía de hacer lo que él hizo, y todos están esperando para ver qué más va a salir, o qué es lo que Esto es como el juego de la silla, están esperando para ver dónde se sientan. Sí, a las finales yo les estoy diciendo, miren, yo te estoy ofreciendo algo diferente, una forma diferente de hacer partido, una forma diferente a lo que ya se ha hecho. ¿Por qué? Porque la forma antigua ya fracasó. No sé si te diste cuenta de lo que pasó en las elecciones. Ya las cosas no pueden ser igual. Y si vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir perdiendo hasta el momento que vas a desaparecer, hasta que entiendas que tienes que hacer las cosas diferentes. Así que si eres representante, aspirante a ser representante o diputado o alcalde, tienes que entender que hay que cambiar la forma de hacer política. Jimmy, te dije hace un momento que te iba a leer algo que Roberto Enríquez acaba de tuitear. Ahora, ¿cómo se...? Dio en su momento, ok, perdón. Enrique dice, mientras el otro habla con chocolates, yo dialogo con gente de verdad. Haciendo alusión a los MMs tuyos. ¿Qué significan los MMs después de todo? No significan absolutamente nada, son una forma creativa o demostrar una forma creativa que hay que comunicarle a la gente. Ya no puedes estar a la vieja guardia, a la vieja escuela, haciendo las cosas de una forma antigua, ya tienes que buscar una forma creativa, las redes son mucho más rápidas, y si no las entiendes y no entiendes cómo comunicar, te quedas en el pasado. Y él lo que está demostrando ahí es que él se quiere mantener en el pasado, y hay que buscar una forma nueva para poder comunicarle con los jóvenes, que para mí
va a ser una parte muy importante de lo que es Cambio Democrático. Creo que hay que retomar la juventud, hay que darle vida al partido. Creo que la vida de cada partido es la juventud de cada partido político. Y yo creo que él lo que está demostrando ahí es que no entiende lo que el pueblo panameño está buscando en materia de comunicación, que es una forma diferente de hacer las cosas. Él quiere mantenerse en el pasado y eso es lo que él está buscando con ese tuit. El evento de la convención es el 27 de octubre para escoger la nueva junta directiva. Como tú bien me dices, el poder político y el dinero a veces pesa, el llamado Chenchen que ha popularizado Ricardo Martinelli. Yo me imagino que tú estás reacomodándote para buscar esos apoyos, porque la realidad es la realidad. Tú mismo me la estás diciendo en dos declaraciones fuertes acerca de lo que todo el mundo sabe en política, pero nadie quiere decir. El CD es muy importante. Si no es una bisagra, por lo menos es muy importante para el balance de poder. Siento que el presidente Merino puede estar viendo esto con mucha atención, porque él mismo fue un CD en su momento. Quisiera preguntarte casualmente eso. ¿Cómo vas, cuál es tu plan para enfrentar el Chenchen y la política tradicional, la política que sabe hacer muy bien y que aprendió a hacer muy bien Ricardo Martinelli, y que por lo que veo, por ese nombramiento para que fuera la presidencia representando otro partido, es la forma en que él va a actuar? Mira, yo creo que lo vimos en San Miguelito. Muchos candidatos tradicionales bajaron mucho dinero y a la final les ganaron los independientes. Yo lo que diría a la membresía es, entiendo que tienen necesidades, cojan lo que ustedes necesiten, pero la final es voten por un cambio el día de la elección el 27 de octubre, que yo creo que es lo más importante. Competir con la maquinaria de dinero que va a bajar no lo puedo hacer. Y tampoco quiero comprometer y entregarle el partido a ninguna otra persona. Yo quiero mantener el partido de una forma independiente. Yo no quiero que más caudillos sean los que manejen el Partido de Cambio Democrático. Quiero hacer algo diferente, quiero fortalecer las bases, fortalecer los representantes, invertir la pirámide, que la pirámide siempre ha sido, la cabeza siempre ha sido el presidente. Quiero invertir eso para que los representantes, las bases, los alcaldes y los diputados sean la parte más importante del partido, que tengamos una vida partidaria, pero de abajo, no de arriba. ¿Los únicos candidatos por ahora son Roberto y tú, o hay otro candidato? Me habían dicho que la exdiputada Ábrego también quería ser candidata, no sé. Digo, hay muchos cuentos por ahí que va a salir otro candidato, todo se va a definir el 2 de septiembre, 2 y 3 de septiembre es cuando son las inscripciones y ahí veremos quiénes somos los que vamos a quedar. Una última pregunta sobre el CD, y quiero que la cierres con algún mensaje que quieras dar. Aquí están los micrófonos para eso. Me dices que no quieres dar nombres por el tema que ya hablamos de las retaliaciones y todo este tema que ya reconocemos en la política nacional. Sin embargo, sí sientes en la membresía, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de bases, que hay un apoyo a la corriente que tú tratarías de desarrollar. Claro que sí, digo, yo creo que la única cosa atractiva que puede existir para los miembros es una necesidad económica, y la necesidad económica por medio de trabajo. Ya el presidente Mulino ha dicho claramente que él no va a estar nombrando a gente y ni se va a meter en la campaña de Cambio Democrático, y esperemos que se mantenga así. Creo que es muy importante también de recalcar de que yo no voy a estar ofreciendo puestos que no existen ni estar mintiendo a la gente diciéndole que manden sus currículums a la jefatura de campaña para entonces estar nombrando a gente. Yo creo que hay muchas personas que me están apoyando, porque si quisieran seguir con el camino que va el otro candidato, que es entregar el partido o ser un partido bisagra de RM, ¿de qué funciona? Yo no veo qué valor agregado existe estar en un partido chiquito cuando te puedes cambiar, estar en un partido más grande y entonces con eso llevar tu currículum, si eso es lo que tú buscas. Yo creo que un partido más pequeño, son mejor tener 100.000 adherentes fuertes, guerreros, que quieran ayudar al pueblo panameño, que quieran ganar las próximas elecciones, que tener 800.000 adherentes y llegar de sexto lugar en unas elecciones. Obviamente, al CRM gobierno posiblemente aumente su caudal político por la lógica de ser gobernantes, pero el CD no se queda atrás. El CD tiene una membresía importante, aún sin estar en gobierno durante el periodo anterior y en este momento. Sí, y yo creo que hay que fortalecer eso y trabajar en eso y darle una entidad al partido político. Creo que eso es muy importante y lo he recalcado. Mi meta es darle una identidad y una ideología a Cambio Democrático, porque ya lo hemos vivido en otros países en América Latina. Si vemos lo que pasó en México, que el PRI,
que es un partido tradicional, que se unió al PAN, que supuestamente iban a acabar con Morena, llegaron rezagados y un partidito como Morena fue el que ganó. ¿Y por qué? Porque lo que no entienden los partidos políticos es que piensan que si yo me sumo con el otro y sumamos los votos vamos a ganar, y eso no es así. Lo que la gente, ¿qué es lo que la gente observa? Dice, no, ¿sabes qué? Ellos se unieron por un interés personal. Entonces, ¿qué significa? No hay nada para mí, porque todos lo están haciendo por ellos. Entonces, cuando tú ves que se unen por una razón personal, que es para ganar la presidencia, para que ellos se llenen los bolsillos, el pueblo que está abajo dice, no, yo no voy a ir con ellos, yo voy a ir con un independiente, voy a ir con una persona diferente. Y esa fue la esencia al principio de Cambio Democrático. Cambio Democrático empezó con una ideología de ser un partido diferente, un partido de cambio, porque los partidos tradicionales, si te acuerdas, eran panameñista, PRD. Entonces, esos dos partidos se alternaban el poder. Llegó Cambio Democrático y rompió ese bipartidismo. ¿Qué pasó? Cambio Democrático se fue a la lista de los partidos tradicionales y lo acentúa cuando se hace la alianza entre CD y el panameñismo. Esa conversación con el presidente Martinelli sobre el liderazgo del CD se ha tenido contigo, se puede tener todavía. Yo ya he tratado de hablar con Ricardo Martinelli, como lo dije, yo no voy a ser títere de nadie. Se lo has expresado así mismo. Yo le he dicho claramente que a mí me gustaría hacer un trabajo dentro de Cambio Democrático porque yo no tengo espacio dentro de RM. Yo respeto el liderazgo que existe dentro de RM. Y yo me pude haber cambiado a RM hace mucho tiempo atrás. Me quedé en el partido Cambio Democrático y apoyé a Cambio Democrático porque quiero hacer un trabajo diferente dentro del partido para darle espacio y verdaderamente hacerlo democrático. ¿Cuál sería tu advice, digamos, consejo, que tal vez no lo pida, para Ricardo Martinelli en torno a involucrarse con este partido en estas elecciones del CD? Yo creo que Ricardo tiene problemas más serios que estar pensando en meterse en una contienda partidaria. Pero de hecho lo está haciendo. Sí lo está haciendo, pero mira, yo creo que uno tiene dos vidas, ¿ok? La vida en la que tú naces y la vida y tu segunda vida cuando te das cuenta cuánto tiempo te queda en este planeta. Cuando tú tomas en cuenta y te das cuenta cuánto tiempo te queda, qué tan corto tiempo, ahí tomas una decisión de cómo tú quieres vivir. ¿Tú quieres vivir peleando o tú quieres vivir construyendo puentes? Y hay una gran diferencia. Y yo creo que él tiene que entender dónde él está parado y él tiene que pasarle la batuta a una nueva generación, ¿ok? Para que su legado que él construyó no sea destruido con su insistencia, sino que pase esa batuta para que su legado se mantenga y esa llama siga creciendo y no estar tratando de seguir entrometiéndose en la política, que es lo que estamos viendo en este momento con los tweets que ha pasado con JR, que hablaste al principio, con el presidente Mulino y con su apoyo con Roberto Enríquez. Porque lo único que hace Roberto Enríquez cuando va a las reuniones es que llama a Ricardo Martinelli y agarra el celular y se lo pega al micrófono que tiene, entonces el que da el discurso es Ricardo Martinelli. O sea, ¿qué clase de partido es ese? O sea, si ese es el partido que tú quieres... Para Roberto es Martinelli. Correcto. Entonces, pero vete para RM. Pero Roberto no es Molino. Pero Roberto no es Molino. Y no tiene los puestos de Molino. Qué cosa más rara este país. ¿Cómo anda la salud, mi querido Jimmy, papá de mí? ¿Mi salud? Sí. Muy bien, gracias Sí, a Dios. después de la debacle que tuviste hace unos años atrás, has venido remontando. Gracias a Dios estamos bien. Así es. Bien, mire, son las 7:43. Vamos a pasar al regreso a otro tipo de análisis, aprovechando que eres analista político, y con Carlos Fernández, analista de opinión pública e investigador, vamos a conversar un par de cosas acerca de lo que está pasando en el país. Ahora pasamos un poco con temas políticos. Voy a aprovechar a Jimmy, que es analista. Voy a presentar a Carlos Fernández. Carlos, siempre vienes por acá hace un rato. Eres analista y de opinión pública e investigador. Ahora mismo tus investigaciones o tus mediciones están publicándose en La Estrella de Panamá y son muy leídas y discutidas a nivel de los comentaristas y opinión pública. Quisiera poner en perspectiva rápidamente un tema que sucedió ayer y muy importante para el país. El presidente Mulino tuvo una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Biden, y aquí en la nota marqué que Biden definió al presidente Mulino como un top partner de los Estados Unidos y destacó que la figura del mandatario panameño sobresale en la región. No es una frase menor.
y que por otro lado Biden se comprometió a iniciar durante el mes de agosto la implementación del acuerdo mediante el cual se iniciarán los vuelos de repatriación de los migrantes que llegan a Panamá por la selva del Darién, cuya financiación, según el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países, y quiero hacer la alusión de que se firmó antes que inclusive el presidente Mulino llegara al poder, correrá por cuenta de los Estados Unidos. Sin embargo, Mulino, hace unas semanas atrás, ya se estaba impacientando y dijo que si se estaba dando estaba muy lento. ¿Se acuerdan que él mandó ese mensaje? Esta llamada no es menor, no porque sea el presidente de los Estados Unidos, sino porque es el líder del mundo todavía, del mundo libre, como decían antes, pero que está poniendo las relaciones de Panamá en un punto muy interesante. Esto de sobresale en la región me lleva a conversar con ustedes acerca del discurso político del presidente de la República, un hombre que todas las ternas no daban para que fuera presidente hace solamente unos meses atrás. Hoy es el presidente, está dando un discurso de estadista, a la gente en general le está gustando. ¿Cuál es la opinión de ustedes de ese discurso? ¿Cuál es el balance de la gestión del presidente Mulino en estos meses y de su discurso político? Y más allá de esta conversación, que por supuesto pueden opinar de ella. Bueno, primero ante todo, buenos días. Gracias a la gente de Choc Radio por, como siempre, estar aquí prácticamente en mi casa, ¿no? Hemos venido semanalmente. Mucho interesante el planteamiento. Acabas de nombrar los dos temas más importantes que suceden en la conversación. Uno, calificarte como top partner de los Estados Unidos, te pone en una posición bastante. Es tu socio natural, el socio natural de Panamá siempre ha sido los Estados Unidos, debe mantenerse de esa manera, o así se ha visto hasta ahora. Y hablar de los vuelos de repatriación, que es importantísimo porque ha venido siendo, si se quiere, el presidente Molino en medidas de migración, con el cierre del Darién va a ser un tema interesante. Debemos recordar que el tema de la migración está tomando fuerza electoral en muchos de los aspectos, sobre todo en estados fronterizos. Entonces, Estados Unidos es un tema... Entonces vas a tener, sobre la evaluación del presidente Molino, es muy corto apenas el tiempo, hoy es 15, estamos hablando de que van 46 días de gobierno. 72.2% marcado en los primeros 4 días de expectativa de aceptación el presidente Molino. El 9 de octubre salimos a campo nuevamente a hacer los primeros 100 días que se cumplen el 8 de octubre y ahí veremos cuál ha sido la perspectiva, más que personal o de análisis, debe ser de la ciudadanía, que hasta ahora ha encontrado un presidente que ha hablado sobre que ha tenido concordancia entre lo planteado y su discurso, que ha sido ameno, que no fue lo que muchos lo que pintaron en la campaña electoral, que es un tipo amargado, que no podía hablar, sino más bien ha encontrado hasta una rueda de prensa todos los jueves a las 8:30 abiertamente la ha planteado. Y si el presidente ha mostrado, ayer alguien decía una frase que era muy buena, el presidente va a 150 kilómetros por hora y muchas veces los demás van como a 60. Entonces ha planteado que está buscando tomar las decisiones correctas que tanto la población necesita. Tenemos un tema interesante, no preocupante con el empleo, el tema del chen-chen en la calle. Hay un tema económico muy, muy difícil, el alto costo de la vida, y ahora una de las primeras decisiones que toma el ministro de Comercio es lo del subsidio del arroz junto al mío. O sea, empiezan los escenarios a moverse y vamos a ver cómo termina sucediendo los resultados de esta serie de decisiones. Cuando yo estaba en la Universidad de Panamá hace años atrás, leí varias veces un libro que se llamaba Para leer al Pato Donald, no sé si ustedes recuerdan ese libro. Tenía que ver con leer las acciones de los Estados Unidos, era un poco izquierdoso si lo quieres, pero te daba una idea de cómo deberías leer la gestión política y las acciones que se cometen en un momento determinado. Pienso que el discurso del presidente Molino ha sido muy inteligente, inclusive lo que tiene que ver con los ataques directos al tema de los servicios públicos, ahora electricidad, ahora telecomunicaciones. Creo que le dicen al oído algo importante, meterse con el tema del subsidio del arroz. No hay nada más sagrado en panameño que el arroz, todos nos gusta, después que los chinos creo que son los per cápita, digamos, comemos más arroz. Me parece que son discursos interesantes, porque pone en perspectiva, primero me interesa lo que te interesa, me conecto contigo, el tema de que le cortan la luz, etcétera. Me parece un discurso que, si bien posiblemente sea programado y sea parte de un conciliábulo, no deja de ser menos interesante e inteligente. Un discurso también, por el otro lado, de estadista. Parece ser que este es un hombre que llega al poder, que quería ese poder, quería ser presidente, pero al llegar
y darse cuenta que lo está cumpliendo o tratando de cumplir con ese papel. Tú me dices que son pocos días, pero a mí me parece que hay otros políticos que en menos días de eso se han echado a la opinión pública y ya hay muchos ejemplos de eso a nivel internacional. Esto es todo lo contrario. Tus mediciones dicen, Carlos, que él va en aumento. Es un caudal político, señores, que necesitaría para enfrentar, por ejemplo, el tema de la Caja de Seguro Social, el tema y no financiero. solo la Caja de Seguro Social, sino las decisiones que tiene que tomar en el aspecto económico y decisiones importantes de Estado. Pero eso ha pasado por lo que se creó al principio como un aspecto negativo de decir, cuando debemos recordar que el presidente Molino nunca fue a los debates. Entonces, ¿qué decían? No, es que él no sabe hablar, él es un tipo amargado, cuando lo vayas a ver, él le puede tirar el micrófono a cualquiera, los deja entendiendo solo, y cuando la gente se encuentra y la primera vez que sale a hablar dice, hey, ese es el discurso que nosotros queremos escuchar. Habla de austeridad, habla del tema de la corrupción, señala puntualmente, habla del tema de la electricidad, 70% en la encuesta marcaba que le había aumentado el servicio eléctrico en los últimos 12 meses. O sea, está en sintonía con lo que está pasando en la ciudadanía. Mientras mantenga esta sintonía, seguramente vamos a tener resultados. Y el tema del arroz va a ser un tema que hoy no es tan controversial, pero en el camino se va a tornar. ¿Y por qué? Porque ellos están diciendo a los productores que no cumplieron con el arroz de primera y que ese subsidio lo estaban mal utilizando cuando la gente está a la expectativa en el supermercado y trata de comprar al menor precio posible. Entonces, tienes dos de los ingredientes más importantes en el imaginario social, que es el alto costo de la vida. Y no en el imaginario, en la realidad social, el alto costo de la vida. Y el empleo, y estás diciendo, hey, estos me están jugando aquí, sí, están un juega vivo con el arroz. Es delicado. Algo sagrado en la alimentación panameña. Jimmy, tu opinión sobre todo lo que estamos hablando. Bueno, sí, yo creo que el presidente Molino ha demostrado varias cosas. Primero, marcó una clara diferencia, como tú dijiste, en la campaña política era Martinelli es Molino, Molino es Martinelli. Yo creo que él ha demostrado una división entre lo que es campaña y lo que es gobierno. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Un corto tiempo. Esa es una. Dos, ha demostrado que se mantiene con sus principios, que fue una persona que estuvo en la cruzada civilista, que peleó contra la dictadura y está siendo congruente con ese discurso que tuvo hace muchos años atrás con lo que pasó en Venezuela. Creo que es otra cosa que estamos viendo, que es una persona que defiende la democracia y que cree en la democracia y que no se entromete en los asuntos de los partidos políticos. A propósito. A propósito. Y lo otro es que ha demostrado poder consensuar algo que mira, creando una mesa de discusión de la Caja del Seguro Social, creo que hizo algo fenomenal y algo muy bueno. Sentó a todos los actores y le dice, mira, tenemos un problema. Yo no voy a decir cuál es la solución del problema. Ustedes siéntense aquí, decidan cómo ustedes creen que tenemos que solucionar el problema, denme las opciones y yo tomaré la decisión en base a su opción. Creo que eso es muy valioso de no estar tomando decisiones del trono, sino dándole la oportunidad a los diferentes actores que puedan tomar una decisión del camino que quieren tomar con el tema de la Caja del Seguro Social. Y ahí, completando ese comentario que dice Jimmy, que es real, todo lo que ha planteado, sienta a los actores políticos, a los presidentes de los partidos, y le explica lo que está haciendo, y presenta al director de la Caja del Seguro Social en primera mano con los actores, para tratar de no politizar un tema que no es politizable, y que cuesta muchísimo, muchas veces que los actores lo entiendan. Un tema político que no es politizable, es bien particular. No, pero es que son dos cosas diferentes. No, yo te entiendo perfectamente. O sea, porque ¿qué ha pasado? Sí. Muchos actores políticos se agarran de la necesidad de muchas cosas para politizar temas que realmente no lo son. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro que sucedió en Panamá, un ejemplo post-mortem. Cuando pasó lo de la pandemia, había personas que decían, hey, el gobierno lo está haciendo mal. Y aquí vamos a recoger los muertos porque este gobierno ha fallado y tienes los muertos en la calle y vas a verlos. Cuando tú le dices eso a una población que estaba encerrada, que no tenía recursos, que está ahí, hey, tú no puedes politizar el tema de la vida de la gente. Y nunca llegó a pasar. Vamos a hacer peor que Ecuador, vamos a recoger los muertos en las esquinas y los van a quemar. Eso era un discurso político. Sí. Realmente ese discurso es político, está buscando un rédito para tratar de tener más simpatía en quién. Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que es tan importante las narrativas y que el discurso que puedan construir los actores. Hemos dicho lo bueno, ¿qué es lo malo? Yo conozco a Molino desde que estaba en AP, y sí tiene ese carácter. Pero también es una persona que en las distancias cortas puede ser muy jodedor y muy amable. Sí. Una cosa que hasta la gente está descubriendo en este momento. Sin embargo, sí
A mí me parece al país, al panameño común, le gusta ese liderazgo fuerte. Lo vimos en Pérez Valladares, lo vimos de alguna manera en Martinelli y lo estamos viendo de alguna forma en el presidente Mulino. Pero esa misma fogosidad, esa misma empoderamiento, yo soy el presidente y le pide el presidente, como hizo la nota para el Seguro Social, no podía legalmente mandar al Seguro Social porque hay una separación ahí en la dirección administrativa del Seguro que no le permite hacer ningún mandato, pero sí el que leía eso sabía que era, hey, te estoy diciendo que pares la licitación. Aquí tuvimos a la presidenta de los pacientes con enfermedades crónicas y ella trataba de preguntarse por qué esa situación se daba. Me parece que hubo o había un trabajito que hacer antes de, obviamente, solicitar la detención de ese acto. Lo que quiero decir no es el acto mismo, lo que quiero hablar es de la forma de liderar. Es una forma fuerte por un lado y por la otra que a veces no necesita ni da justificaciones, sino que toma decisiones de algo que me parece y que analicé y que hay que hacer. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Cómo lo ven ustedes? Jimmy. Bueno, yo creo que es un poquito el estilo de Uribe, ¿no? Estamos viendo un poquito el estilo de Uribe, estamos comenzando, como dijo Carlos antes, en un gobierno, pero las señales son buenas. Yo creo que el presidente Mulino está demostrando que puede tomar decisiones rápidas y directas, como también puede decirle a la gente, hey, tenemos un problema, siéntense y en consenso busquemos una solución de este tema para no entrar en una polémica que nos lleva a la calle o nos lleva a la confrontación. Entonces yo creo que es muy importante también el tema de la mina. Va a tener que abordarlo en algún momento y creo que va a tener que buscar otra mesa para poder sentar a los diferentes actores y resolver ese problema, porque a la final es fácil decir no a la mina, pero lo que no entienden es la repercusión que existe en la economía el no resolver el problema de la mina, porque la gente de la mina tiene a lobistas en Washington alrededor del mundo diciendo no inviertas en Panamá, porque en Panamá te hacen gastar dinero, gastaron 11.000 millones de dólares y a la final rompen el contrato y dicen este contrato no es válido. O sea, ¿qué haces con la inversión de esa gente? Y lo que pasa es que no entienden el mensaje que le estás mandando a los inversionistas, tanto nacional como internacional, cuando tú no resuelves un tema tan importante. Y es lo que yo siempre me referí al tema de confianza. Si queremos confianza para que los inversionistas vengan a invertir en Panamá, tenemos que buscarle soluciones a los problemas que están todavía ahí guindando, como el tema de la mina. Yo no tengo nada que ver con la mina, a mí no me importa, pero sí creo que es un tema, por el tema de confianza de los inversionistas que vengan a Panamá y que los mismos inversionistas panameños vuelvan a invertir en su país. Se tienen que resolver esas cosas para que la gente tenga seguridad jurídica de las inversiones que van a hacer en Panamá. Mira, a propósito de que dices eso, acabo de recordar un diferendo que hubo a finales del día de ayer con la participación del stand de la mina y un libro que ellos crearon para la Feria del Libro, que nosotros acá en Show Multimedia patrocinamos mutuamente. Me llamó mucho la atención que la posición de algunos ambientalistas era no pueden, no hablen, no digan, está mal que el patronato lo haga, no debe ser. Bueno, pero eso es parte de lo que no debe pasar. Aquí acaba de decir Jimmy una gran realidad. Sí. El país, estás hablando de una actividad que te producía casi 4.5% del PIB de tu país. Te generaba 7.390, 7.400 empleos. Tenías más de 40.000 empleos indirectos, directos, indirectos e inducidos. O sea, es una realidad en un mercado donde hoy el principal problema de la ciudadanía es el empleo. Tú le acabas de decir a la gente que vas a eliminar 50.000 empleos. Eso no tiene ningún sentido. Además, tienes que haber una discusión más profunda que solo el tema ambientalista. Y no es por menospreciar el medio ambiente. No. Es un tema de que hay que demostrarlo. Aquí tenemos hoy, por ejemplo, el vicealcalde decía que había un túnel secreto que iba de la mina a Río Indio. Eso es falso, eso nunca pasó, nunca existió, nadie lo comprobó. Dijeron que el río se había secado, el río no se secó, ahí está el río, sigue todo ahí. O sea, hay un diputado de la asamblea actual había dicho que en Donoso se había puesto seguridad privada y que tenías que pasar por libro. Falso. Tuve la oportunidad de ir hace poco a las playas y pasé por ahí. No había nada de eso. Entonces tienes la oportunidad, tienes que ver
cuál realmente es el discurso. Y el tema de la Feria del Libro, que es maravilloso, como todos los años que ha pasado en Panamá, una feria que no solo da conocimiento, sino que es un espacio de intelectualidad, de conocimiento, valga la redundancia. No podemos ser tan oscurantistas de no querer publicar, que la mina no publique absolutamente nada. Como hay ambientalistas, hay otros. De eso se trata la democracia y de eso se trata que la gente, la ciudadanía, pueda escoger qué es lo que le conviene o no. En Eso es un una decisión momento de él. determinado, leyendo los comunicados de los ambientalistas, el comunicado respondiendo del patronato y la riposta de los ambientalistas, me parecía que estábamos a punto de que sacaran todos los libros de la feria y los quemaran como los... No me extrañaría, porque al final sentido. el tema, esta discusión, Alexis, no es un tema de libre, de la feria del libro, es una posición de un stand, no es de toda la feria. Cuando tienes miles de libros A lo que voy es que estaban demonizando toda la feria porque aceptaron Pero eso no puede a ser. un cliente. Es como al que, final un cliente. mira, el otro día pasó, no vayamos tan lejos, aquí mismo en la ciudad, un taller mecánico botó aceite en uno de los ríos que estaba allí cerca. Yo no vi ningún ambientalista. ¿Por qué? Porque es que eso no da taquilla. Siempre los ambientalistas están donde hay más taquilla. Y yo entiendo perfectamente que hay una posición, perfecto, defiendan su posición como la tiene que defender la mina, pero en el medio, en la línea de comunicación, tenemos que ser serios y responsables en lo que se está planteando, fuera de cuál sea la postura. Volviendo para ir terminando con el tema de la mina, que no es el tema prioritario en este momento del presidente Mulino, porque el tema del seguro social obviamente lo es para todos los panameños. Lo cierto es que hay una forma mundialmente reconocida de desarrollar el tema minero respetando el medio ambiente hasta donde es posible, y lo cierto es que, usando de nuevo el término popular de Ricardo Martinelli, necesitamos chen. Entonces hay que conciliar una cosa con la otra, porque en este país, como tú bien lo dices, Carlos, estamos echando por la borda 4.5 del Producto Interno Bruto de este país. Y no sé... Sí, yo no solo veo el tema del 4.5 del BIP, pero también la confianza. La confianza del inversionista, de sentirse seguro que donde va a meter su dinero no le van a romper el contrato y que se puede mantener produciendo. Eso es muy importante. Yo creo que hay algo que hemos conversado aquí que sería interesante, que es como se abrió una mesa a la Caja del Seguro Social, que se abra una mesa sobre el tema de la mina, ordenada por el presidente de la República, y que el presidente de la República diga: ahí, todos los actores aquí siéntense y busquen una solución a este problema. Tienen 3 meses para buscar una solución, porque a las finales el chen no lo van a meter en un país que no siente que existe una seguridad jurídica sobre las inversiones que se hagan. Ahí completando, es que la seguridad jurídica es fundamental. Esta es la inversión más grande que ha tenido el país. ¿Cómo yo voy a invertir en un país donde yo vi que la inversión más grande que hicieron se la cerraron de un momento a otro por la presión social, por el hartazgo político, por politizar un tema que era un tema netamente económico y de inversión? Es ahí donde reside el Sí, error. y para añadir lo que dice Carlos, creo que es muy importante resaltar que durante las manifestaciones, muchas de las consignas, no sé si te acuerdan, no eran temas de la mina, eran en contra del presidente de la República. Creo que fue como que la gota que derramó el vaso, que la gente salió a decir, a explotar en contra de Nito Cortizo, y básicamente utilizaron la mina como un tema de excusa. Pero si escuchas las consignas, era un tema en contra del gobierno. Y creo que como está comenzando el gobierno del presidente Mulino, es importante que trate de resolver ese problema, porque es un tema fundamental, el tema de la confianza que generas para los inversionistas, el tema de resolver el problema de la mina. Como bien dice Carlos, es la inversión privada más grande que ha tenido este país, y lo que le estamos diciendo al mundo es: no inviertas en Panamá, porque si vienes acá, de la noche a la mañana te podemos romper el contrato y se acabó. Es un cambio de liderazgo definitivamente, de un presidente ausente y sin liderazgo, a un presidente presente y con un liderazgo fuerte y evidente. Da para un programa completo, pero ya son las 6 a.m. de esta mañana, y en Shock Multimedia 8 y 6. 8 y 6, ¿qué dije yo? Acá la productora dice que me equivoqué. No. Son las 8 y 6 minutos AM, Shock Multimedia, aquí Vamos. Continuamos con algo más de informaciones un poco más, digamos, felices y ligeras, aunque estas no han dejado de serlo. Creo que es un excelente análisis. Yo le pido a ambos
Jimmy, ahora por tu perfil político, pues estarás más en los medios de comunicación, pero siempre es bueno escuchar las voces de análisis más allá para poder leer al Pato Donald o para leer a Molino, ¿no? Gracias por todo. Gracias a Regresamos. ustedes. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.